Muy buenas tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Mi nombre es Gisela Escalante y como cada jueves es un placer estar con ustedes. Hoy estamos de gala, estamos de fiesta porque vamos a platicar con Isabel Baca y con Arturo Mendicuti. Ellos están hoy presentando esto que es temporada de campo. Isabel es la directora de esta producción y bueno, pues Arturo está produciendo esta película. Así que sin más preámbulos los voy a presentar y vamos a empezar a platicar con ellos. ¿Cómo están, queridos Isabel y Arturo? Hola Giselle, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio y por el interés en la peli y por recibirnos. Hola Giselle, sí, muchísimas gracias por el espacio. Nosotros estamos bien contentos de estar aquí en Charlas con Café para platicar de la peli. Me encanta porque vamos a hablar de una película que es muy diferente a todas las temáticas que de pronto llegamos a ver sobre el cine mexicano y que va a retratar una historia a partir de la visión de la infancia, que siempre es un ojo diferente que hasta me emociono, porque todos tuvimos esa edad y todos también tuvimos esta relación en donde pues ya hay ciertas prácticas, ¿no? En el caso de esa película hacia la cuestión de la fiesta brava y los toros, bueno, pues vamos teniendo ciertas prácticas, tradiciones que nos van orientando después a elegir nuestras profesiones o elegir a qué nos queremos dedicar. Así que quisiera empezar con una pregunta. En primera instancia, Isabel, y les voy a ir dando la palabra a ambos. ¿Cómo surge la historia? Porque esta es una gran historia. Está muy bien hecha, pero es una gran historia. Platiquemos cómo nació. Sí, claro, te platico. Te cuento que mi familia tiene un rancho de toros de Lidia en Jalisco, que es donde se desarrolla toda la historia. Y ese rancho existe como desde hace 25 años. Y yo crecí ahí, como muy, muy cerca de toda la vida del campo, de los animales, de los vaqueros. Y bueno, Brian y su familia han trabajado ahí también desde que empezó el rancho. Entonces, como que crecí muy cercana a toda la profesión del vaquero, a lo que hacían ellos, a su oficio. Y cuando fui creciendo, me fue llamando mucho la atención pues, toda esta vida del campo. Y dije, bueno, pues tengo que hacer algo. Como que me parecía que estaba desaprovechando un acceso muy bueno que tenía pues, a todo este mundo. Y entonces en 2016 como que decidimos pues arrancar el proyecto de alguna manera, aunque no sabíamos muy bien cómo, pero decidimos grabar un teaser con imágenes de los vaqueros y del campo y eso. Y ganamos un fondo de Tribeca de desarrollo, un fondo muy chiquito, pero que nos sirvió un montón para tener como una buena etapa de investigación, en donde fueron más o menos como 2 años, en donde yo estuve yendo al pueblo, a visitar a la familia, a conocerlos. Ahí conocí a Brian, porque a Brian no lo conocía en un principio. Y fue justo en ese tiempo que pues me pude como empapar de todo este mundo de los vaqueros y que cuando conocí a Brian pues fue muy fácil para mí conectar con él porque pues tenemos muchos gustos en común y nos gusta el campo y nos gustan los animales y vi que era como un niño muy sensible, muy carismático y pues eso fue lo que me fue poco a poco, pues me hizo poco a poco tomar la decisión de que él fuera el personaje principal de la película y poder plasmar pues todo este mundo del campo a través de sus ojos. Ahora, es justo vamos a decir que este cruce, que tú tienes esta cercanía con este mundo, sin embargo, hablemos un poco ya para materializar el proyecto, porque es ahí donde entraría Arturo, ¿no? Una cosa ya es tener la historia, tener ya incluso el casting, pero otra, ¿cómo vamos concretando para ir armando esta producción? Platícanos un poco, Arturo, sobre estas etapas y cómo has logrado, si tuviste obstáculos que vencer, que estoy segura que sí, no solamente económicos, bueno, ¿a cuáles te enfrentaste y cómo los resolviste? Claro que sí, te platico ahora desde mi experiencia cómo llegué al proyecto y cómo se fue dando desde pues, la parte de producción. Yo, a diferencia de Isa, pues no tengo ese contacto tan profundo con el campo, entonces para mí fue muy padre el poderme acercar y encontrar esa forma de vida, ¿no? Y conocer a los vaqueros para mí fue pues muy determinante como en general en mi vida, porque el ver un estilo de vida totalmente diferente al mío me llamó muchísimo la atención. Y eso me hizo conectar mucho con el proyecto, porque quería que más personas que como yo no hayan tenido la oportunidad de tener un acercamiento tan profundo con el campo mexicano, ¿no? Y con toda la problemática social que lo rodea, pues se me hacía muy importante que pudieran acercarse a él. Y ya la parte ahora sí que de los problemas y los retos, yo entré en una etapa muy temprana del proyecto, todavía la historia no estaba bien bajada, ni teníamos a los personajes, ni nada, más bien fue prácticamente cuando estábamos terminando la universidad, Isa hizo su corto de tesis y yo le ayudé en el corto de tesis, y desde ahí empezamos como a trabajar bastante en conjunto.
y cuando se estrenó el corto, o por ese tiempo de cuando se estrenó ese corto de tesis en festivales, empezamos a platicar de la película, ¿no? Y me acercó, me contó la historia, yo ya me sumé, y pues ha sido un proceso larguísimo con muchísimos obstáculos, que yo diría que el mayor sí es el económico, porque pues una película al final es muy cara, y, ¿no? O sea, cuesta mucho dinero hacer un proyecto de esta índole, pero además levantarlo, ¿no? Hay muy pocos fuentes de financiamiento en el país, son fondos muy escasos los que existen. De hecho, el que nosotros ganamos, que fue Foprocine, con el cual se financió prácticamente el 80% de la película, ya no existe, ¿no? Es un fondo que ya dejó de existir y que era muy noble por las ventajas que tenía, sobre todo en este tipo de películas que son óperas primas, que se tiene como una exploración muy autoral. Eso ayudaba mucho en este tipo de fondos, pero tuvimos la suerte también de haber contado con la fortuna de que el proyecto entró en muchos talleres de desarrollo, que yo creo que otro de los retos fuertes de la película fue el encontrar cómo contar esta historia, cómo acercarnos a los vaqueros. Al ser una primer película, tanto en dirección como en producción, pues nos enfrentábamos a no saber nada de cómo hacer una película, ¿no? Y los talleres nos ayudan muchísimo, y creo que el aventarnos al ruedo y equivocarnos ¿no? Y estamparnos con la pared en tanto cómo contar la historia, en qué crew era el que nos iba a acompañar, cómo íbamos a levantar el financiamiento, y también otros de los retos, que fue la seguridad en rodaje, ¿no? Que al final pues estábamos trabajando con animales muy peligrosos como los toros o como los caballos, y pues bueno, ahí la clave siempre fue estar muy cerca de los vaqueros y hacerles caso y decirles siempre qué era lo que queríamos grabar y cómo nosotros queríamos grabar, para que ellos nos dijeran cómo lo podíamos hacer. Creo que esos, en resumido, fueron los retos de la peli. No, pues grandes retos. Y más si dices que tuvieron la fortuna de acceder a ese fondo que ya no existe hoy por hoy. Entonces, con más razón, se convierte en una gran ventaja para su proyecto. Hay elementos que creo que son también dignos de destacarse, y uno de ellos es la fotografía y la música. Quisiera que Isabel, porque sé que Isabel, además de dirigir, está también ahí pues involucrada junto con Jessica Villamil, justo con el tema de la fotografía. Entonces, platícanos sobre la fotografía y también cómo van integrando la música. Pareciera a veces, Isabel, que el amanecer, esos paisajes y demás tuvieran su propia música, o sea, propios sonidos naturales, esta parte sonora. ¿Nos quieres compartir esto? Sí, claro. Pues mira, el proceso de la foto fue como muy particular, porque en un inicio yo no tenía planeado fotografiar la película. Estuvo, como decías, Jessica, dentro del proyecto en un inicio. Con ella filmamos el teaser, con ella fuimos también un par de semanas a grabar, pero bueno, y me parece aparte muy talentosa. Yo creo que las escenas más bonitas de la peli son de ella. Pero lo que empezó a suceder era que, no sé, creo que en documental es raro, por eso hay muchos directores que fotografían documental, porque siento que es como parte natural el tener tú la cámara y el poder reaccionar en ese momento a lo que esté sucediendo, porque si alguien más la tiene, pues tienes que estar muy conectado, tienes que estar en el mismo canal para que exactamente lo que tú estás pensando, el fotógrafo lo pueda plasmar a través de la cámara. Entonces eso de entrada para mí era como raro, me sentía como un poco incómoda, como que no sabía muy bien qué hacer, porque no, pues en documental no hay toma dos, ¿no? Y no puedes repetir, y no puedes, o sea, es muy diferente a la ficción. Y por otro lado, creo que también algo bien importante era ser casi invisibles con la familia, ¿no? Entonces ser el crew más reducido posible, tener el equipo más, el mínimo indispensable, ¿no? Para que ellos se sintieran lo más cómodos. Y entonces el tener una fotógrafa, el tener equipo de iluminación, volvía todo un poco más complejo y le quitaba como la naturalidad y la espontaneidad a lo que sucedía dentro de las casas o dentro del pueblo, ¿no? Entonces, pues me empezó a hacer ruido eso, ¿no? Como que no, el material no estaba fluyendo como yo quería y no se estaba generando esa cercanía con la familia. Y entonces dije, bueno, pues ¿qué hago? Como que no sé, me ponía un poco nerviosa tener que hacer la foto yo, pero bueno, dije, prefiero darle una prioridad a la historia y a que sí se genere esa confianza con los personajes y que se sienta muy cercano, a que sea una foto así como impecable, muy bonita, ¿no? Entonces, bueno, tomé esa decisión y creo que fue una buena decisión, porque a partir de ahí, pues bueno, ya yo me iba solita con la cámara, microfoneábamos la casa por dentro y ya prácticamente estaba yo sola en los interiores. Ya después en el campo era diferente, porque obviamente pues, los espacios son mucho más grandes y había que microfonearlos y bueno, ahí era como un rollo distinto, pero dentro de las casas, pues sí, era yo con la cámara y eso te da muchísimas ventajas a la hora de, pues, de filmar
este tipo de cine en particular, ¿no? Y en cuanto a la música, trabajamos con Galo Durán, que es un gran músico, y la verdad es que fue muy fácil. Yo disfruté mucho trabajar con él, como que le agarró la onda muy rápido. Es más, como que no hubo tampoco mucho tema en la música, porque como que supo exactamente qué era lo que queríamos. Y realmente en la película no hay mucha música, hay poquito al principio, luego como a la mitad y al final, ¿no? Pero creo que son como momentos muy lindos y se logran también atmósferas como muy lindas con las imágenes y con la música. Pensando también en esto que mencionaba hace rato Arturo, porque veo también que hay muchos apoyos, no nada más de esto que mencionaban como beneficios, sino también de otras empresas e incluso instituciones gubernamentales involucradas. Piensa, Arturo, en toda esta gente que también de pronto cree que no hay formas de financiar proyectos audiovisuales, documentales, películas. Hoy ustedes para nosotros son ese ejemplo de que sí es posible. Entonces, ¿cómo es que se acercan a estas instituciones? Pero también, ¿qué hay detrás que los respalda a ustedes para que pues, los convencieran? Porque no son uno o dos, veo aquí más de 6, 7 instituciones. Sí, la verdad es que Temporada de Campo fue un proyecto súper afortunado porque desde el inicio estuvimos entrando a muchos talleres de desarrollo, a muchos fondos que fueron construyendo la credibilidad de la película, ¿no? Y uno como que va arrastrando al otro y así se fue de una manera muy padre. Pero creo que al inicio les tenemos que agradecer muchísimo a Tribeca porque ellos confiaron en nosotros sin nosotros tener nada detrás, ¿no? No teníamos nada que nos sustentara realmente, más que un teaser que fuimos, lo armamos en un par de semanas y la verdad es que sí quedó bastante bonito y que ese teaser fue el que ayudó a convencer a la gran mayoría de fondos, sobre todo, como decía, a Tribeca, y que Tribeca, al ser un instituto tan grande y tan importante dentro del mundo del cine, pues le dio muchísima credibilidad a la película, ¿no? De hecho, el fondo de Tribeca fue muy chiquitito, que sí nos ayudó a ese levantón, pero digamos, no hizo un cambio significativo en la película, pero lo que sí hizo de significativo es que nos dio la credibilidad suficiente para después entrar a Campus Latino, que fue un taller, uno de los más ricos que tuvimos, porque fue un taller que duró mucho tiempo, pero durante esos 2 años que fue el taller, fuimos visitando diferentes festivales donde nos iban como tallereando el taller, fuimos conociendo muchísimos directores y productores que nos ayudaron a saber cómo contar esta historia y cómo levantar el proyecto. Y bueno, creo que la clave ahí siempre es que a todos los que quieran hacer cine y que estén buscando justo levantar sus proyectos, es que se mantengan como muy al pendiente de los talleres, porque sí en México hay varios, o sea, está el DocsMX que tiene muchos esfuerzos impresionantes, ¿no? A nosotros nos apoyaron muchísimo, entramos ahí a Docs Lab y justo gracias a Docs Labs conseguimos la corrección de color, ganamos como ese premio y entonces Jacalito Films, que es una empresa del norte del país nos regaló la corrección, pero como el Docs hay muchísimos otros esfuerzos, tanto nacionales como internacionales, que están dispuestos justo a apoyar a óperas primas, primeras, segundas películas de gente como nosotros que no tenemos tanta experiencia, pero que estamos construyéndola poco a poco, y sin duda recomendaría a los que les gusta el cine documental que se acerquen tanto al Docs como a Campus Latino. Creo que son dos de los talleres, fondos que más apoyan y que en México tenemos como muy cercanos estos dos apoyos y que como esos hay muchos, entonces que se suscriban a todos los newsletters que hay, que se mantengan muy cerca del IMCINE, que el IMCINE también publica estos talleres que se van encontrando y bueno, cada vez se van como evolucionando los fondos, entonces hay que estar muy al pendiente de qué fondos están vigentes, cuáles no, y sobre todo, si pueden, es aprender mucho a hacer carpetas. Creo que la clave de la producción es aprender a hacer las carpetas porque sin las carpetas nadie te va a dar dinero, ¿no? A partir de ahí es donde vas a poder convencerlos a todos. Oye, porque finalmente puede ser que solo le llegue la carpeta y eso sea lo que cree el interés, ¿no? Y genere, ¿sabes qué? A ver, hay que hablar con Arturo, Isabel y ver qué se puede hacer. Sí, coincido contigo, Sí. 100%. Ahora, Isabel, háblanos del tiempo, porque ya nos dijiste algunas cosas que ya in situ, ya en grabación te enfrentas, pero háblanos un poco de cómo planeas y vas planeando, pero también va quedando algo que muchas veces yo digo que a veces ya cuando estás en vivo la grabación, pues te das cuenta de cosas que puedes ir ajustando y qué cosas tú también como directora pues tenías que tomar decisiones, pero todo tiene que ver con el tiempo, porque el tiempo es dinero, el tiempo también es gente, son recursos, o sea, son una serie de variables que mis respetos para los que también dirigen, porque necesitas como ese disfrutar de esa adrenalina, ¿no? Ese nervio de tomo la decisión, pero sé
que puede tener, conlleva al tiempo de las personas, de si te dejan entrar o no a las casas, si Arturo te autoriza o no a gastar más no sé, ahorita pensaba hasta en cuántas cámaras, o si solo fue una cámara, cuánta Sí. gente trabajando. Platícanos sobre esto. Sí, sí, creo que lo que tiene el documental es que va como evolucionando todo el tiempo, ¿no? Y va cambiando. O sea, el proyecto, si tú lo ves en un principio, cuando hicimos el primer teaser, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la película hoy. De hecho, te digo, como te decía, ni siquiera conocíamos a Brian. Y creo que lo importante del documental es como ir encontrando tu voz, ir encontrando la historia que quieres contar conforme se van dando las cosas. Nosotros, te digo, pasamos como más o menos como 2 años de investigación. Y lo que nos sucedía en los talleres, cuando íbamos a los talleres de desarrollo, fuimos a uno en Cuba, después a Campus Latino, que era el que decía Mendy, era que nos decían, bueno, su material está muy bonito, el campo y las imágenes y los vaqueros, pero pues no hay una historia. O sea, en realidad no se trata de nada y pues no se va a sostener una película. Entonces creo que el reto fue justamente pues empezar a encontrar la historia y empezar a armar como las piezas del rompecabezas para saber exactamente pues qué era lo que yo quería contar. Y después también otra cosa, que en el documental pues no tienes control sobre lo que sucede en específico en esta situación, era Brian que estaba creciendo, ¿no? Entonces yo como que me ponía o me estresaba mucho porque, por ejemplo, el fondo Foprocine, que fue el fondo que ganamos, se tardaron 2 años en dárnoslos. Entonces yo decía, cuando filmemos la película, Brian va a tener 17 años y va a ser un señor. Entonces creo que son cosas que dentro del documental pues no puedes controlar y tienes que maniobrar para poder pues lograr contar la historia como tú la quieras contar. Justo el otro día me estaba contando un amigo también que están haciendo un documental de unos abuelitos, no sé cuánto, y se murió uno. Entonces, pues sí, son situaciones que no controlas y suceden y pues hay que trabajar con la realidad y hay que ver cómo solucionar esas cosas. Y pues sí, por eso nos llevó también tanto tiempo. Uno, por temas como narrativos y otro también de producción, ¿no? Como de conseguir el dinero. O sea, como que son muchos factores los que se tienen que dar para poder, pues, lograr un proyecto así tan grande. Bueno, ya un largometraje, pues. Entonces, digamos que este género sí te permitió, de cierta manera, de manera natural, ¿no? El que pudieras ir adaptando e ir ajustando a la realidad que tú querías como que captar en ese momento. Exacto, sí, exacto. Ahora, estamos cerrando también esta entrevista, tenemos poco tiempo para no variar, y a manera de cierre, les voy a dar menos de un minuto a cada uno. ¿Por qué habría que ver temporada de campo? ¿Qué encontramos diferente, Isa, Arturo, que no vamos a encontrar en la oferta que hemos visto de todo este cine mexicano? Venga, Isa. Sí, yo creo que vale la pena verla porque es una película pues que va a conectar con la gente que la vea, que va a conectar con eso que mencionabas, Giselle, de la infancia, de esa época donde todos tuvimos sueños y todos crecimos. Y también es una historia muy linda con personajes súper entrañables que seguramente les va a gustar y van a disfrutar mucho y que no deja de tocar también temas pues bien delicados que suceden en nuestro país, como la migración, como la educación, entre muchos otros. Entonces, bueno, vayan a verla. Así es. Gracias, Isa. Mendy, como te Sí, dice. váyanla a ver porque es una película muy divertida, la verdad, no vayan con la idea de que van a ver un documental tradicional, sino es totalmente diferente, viene como con mucha energía y como decía Isa, es una película como muy cercana a los personajes que cualquier persona se va a poder identificar, que viene como muy cercana pues sí a las pasiones y a los sueños que todos hemos tenido en alguna situación de la vida y que es una película necesaria porque a pesar de esto sí estamos retratando el país como hoy en día es, ¿no? Como una región de nuestro país es con los problemas que tienen, con la vida en la que ellos se tienen que enfrentar y que es importante darles una voz y saber con mexicanos que están existiendo en una parte de México estos vaqueros, ¿no? Y que no hay que olvidarlos a nadie, ¿no? A ningún mexicano. Vaya. Oiga, y seguramente habrá gente que no tiene ni idea que existe esta cultura, que existe, los que, bueno, en algún momento hemos disfrutado de la fiesta brava o que hemos visto hasta cómo ensayan, no hemos ido a alguna tienda de toros, hay una pizza y demás, pues entendemos un poco este mundo y más, pero habrá gente que no, entonces es una oportunidad también acercarnos para algo que es parte también de nuestro país y creo que la parte cultural también es interesante. Así que muchas gracias, Isabel Vaca, directora de Temporada de Campo, y también Arturo Mendicuti, productor de Temporada de Campo. Vamos a estar invitando a todos a que vayan al cine y siguiendo su historia, porque creo que van a tener grandes resultados con este documental que están haciendo. Mucho éxito y gracias por estar esta tarde aquí en Charlas con Café. Muchas gracias, Giselle.
Gracias. Pues bien, pues por mi parte es todo. Los invito a que nos sigan en las próximas charlas con café. Recuerden que debajo vamos a dejar toda la información para que puedan ir al cine a ver Temporada de Campo. Mi nombre es Gisela Escalante y como cada jueves, un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias.